Buenas amigos, este es el programa Percepciones. Hoy queremos reflexionar sobre las causas y la responsabilidad de la crisis. De alguna manera, todo el mundo coincide en que enfrentamos una crisis política, institucional y económica. La política se ha envilecido, se ha convertido en la práctica en un escenario de guerra civil sin balas, sin municiones, sin cañones, en que se busca eliminar o neutralizar al adversario. El adversario debe ser neutralizado o eliminado. E igualmente, esta guerra civil sin balas se ha trasladado al control de las instituciones del sistema de justicia. Se busca instrumentalizar las instituciones del sistema de justicia para eliminar al rival, la llamada judicialización de la política. Y por otro lado, el modelo económico que alguna vez fue un verdadero milagro, en el sentido de que cuadriplicó el PBI, redujo pobreza del 60 al 20% antes de la pandemia, pero luego de la pandemia y del gobierno de Castillo, este modelo económico entró en una etapa dramática de bajo crecimiento, de recesión, y la pobreza ha aumentado al 29% de la población. La crisis es evidente, se percibe al primer golpe de vista. La mayoría de observadores señalarán que esta crisis se desató en todas sus ondas destructivas desde el gobierno de Pedro Castillo. Pero, ¿por qué el Perú eligió a un gobierno como Pedro Castillo, el peor candidato de la historia republicana, un candidato que tenía claros vínculos con Sendero Luminoso, y sin embargo fue elegido? Hay algunas interpretaciones como irregularidades electorales o eventuales fraudes, pero es evidente que el Perú se dividió en una votación en la que el peor candidato de la historia republicana apareció como una viabilidad, como una posibilidad. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, yo quiero aquí ensayar una interpretación que tiene que ver con la exclusiva responsabilidad de la izquierda en la construcción de una sociedad envilecida por una guerra política sin cuartel. Y quizá para llegar a esto, vale mencionar la historia constitucional democrática del Perú que se gestó a partir de 2000, luego del fin del gobierno de Alberto Fujimori. No sé si ustedes recuerdan, las elecciones fueron ganadas por Alejandro Toledo. Segundo quedó Alan García. En la siguiente elección, Alan García ganó las elecciones y segundo quedó Ollantumala. En la siguiente elección, Ollantumala ganó las elecciones y segunda quedó Keiko Fujimori. Pero en la siguiente elección ya no ganó Keiko Fujimori. Algo sucedió. Entonces, esa regularidad que se veía a través de tres elecciones nacionales sin cuestionamientos e impecables cambiaron para siempre. La elección del 2016, en la que es elegido Pedro Pablo Kuczynski, genera un enfrentamiento sin precedentes entre el Ejecutivo y el Congreso, que finalmente termina en la renuncia de PPK. Aquí uno puede agregar algo. También existe responsabilidad del Fujimorismo por no haber desarrollado una estrategia de gobernabilidad frente al gobierno precario de Pedro Pablo Kuczynski. Eso es verdad. Pero esa verdad, parcial, relativa, no anula una tendencia histórica que construyó la izquierda para, ante la eventualidad de la llegada de un adversario ideológico, destruir el sistema político por dentro. Y eso es lo que pasó. Después de esta guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo de las elecciones del 2016, todos sabemos que llegó Vizcarra con sus ondas destructivas, con su referendo, con el cierre inconstitucional del Congreso. Igualmente sabemos que llegó eh, la caída, la vacancia de Vizcarra, la caída del gobierno constitucional de Manuel Merino por un golpe de masas, la instalación del gobierno provisional, un caso único en la historia del Perú. Las minorías de las minorías se encumbraron en una estrategia puchista en el poder.
el gobierno provisional de Sagasti y luego está el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es la causa de esta guerra política? Miren, la izquierda neocomunista, la izquierda neomarxista, entendió a mediados del siglo XX o en las primeras décadas del siglo XX que para llegar al poder se tenía que construir la cultura, la ideología de una sociedad, o para ser más precisos, se tenía que disputar la cultura, la ideología y los sentidos comunes de una sociedad. Y eso es lo que hizo la izquierda luego de la caída del gobierno de Fujimori a inicios del 2000. Empezó a construir todas las narrativas, todas las fábulas y relatos que se volvieron predominantes en los partidos políticos, en las instituciones de la llamada sociedad civil y en los propios medios de comunicación. Uno de esos relatos decisivos fue el informe de la Comisión de la Verdad, que dividió al Perú con respecto a la guerra contrasubversiva que se desarrolló contra Sendero Luminoso, contra el comunismo terrorista de Sendero Luminoso, entre buenos y malos. El informe de la Comisión de la Verdad que habla de un conflicto armado interno y que habla de una violación sistemática de derechos humanos de parte del Estado, particularmente del gobierno de Fujimori, dividió al Perú entre buenos y malos. Y de pronto, el mayor acontecimiento, uno de los mayores acontecimientos sociales en la historia del Perú, la más impresionante movilización campesina del Perú contra el terrorismo comunista, fue ocultado, fue velado por este informe que se volvió predominante en la sociedad. Esta fábula, esta narrativa neofascista que pretendía dividir al Perú entre buenos y malos, ocultó uno de los momentos más importantes de la historia del Perú, la mayor movilización campesina de la historia del Perú, que explica la derrota del comunismo terrorista. Hay que recordar que Sendero Luminoso llegó a controlar una tercera parte del territorio del país, particularmente en el área rural. Sin embargo, el Estado y las Fuerzas Armadas lograron desarrollar una alianza, sobre todo el ejército, con las comunidades campesinas, formando los comités de autodefensa o también llamadas en otros lugares rondas campesinas, que se alzó como un huracán, como un vendaval. La masa campesina se levantó como nunca antes en la historia del Perú. Ni las montoneras de Cáceres, ni las tomas de tierras de los años 60 del siglo pasado tuvieron esa connotación social. Fue la más impresionante expresión campesina del Perú profundo que molió a Sendero en el campo, obligándolo a venir a la ciudad. Y como ustedes saben, todos los movimientos terroristas son muy frágiles, son inermes frente a la inteligencia y la eficiencia del sistema policial, porque en las ciudades no hay ríos, no hay quebradas, no hay cañones en los cuales ocultarse. Y eso es lo que pasó. Un grupo eficiente de policías capturó a Guzmán. Es verdad que hubo exceso del Estado, pero eso no, nunca configuró una violación sistemática de derechos humanos. Esta fábula, esta narrativa que construyó la izquierda a través del informe de la Comisión de la Verdad, dividió al Perú para siempre. Envileció la política de tal manera que terminó atravesando, destrozando los cimientos institucionales y políticos que se estaban construyendo en el Perú durante 3 elecciones sucesivas y sin interrupciones. Y de pronto, la alternancia democrática que se daba en las segundas vueltas voló por los aires. Sabemos cómo fue las elecciones del 2016, ¿no? Llena, sumergida en una confrontación sin cuartel. Eso terminó en la polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo, gran responsabilidad del Fujimorismo joven de ese entonces. Pero, ¿cuál es la causa de ese enfrentamiento? ¿Cuál es la causa del cierre inconstitucional del Congreso, esta famosa denegación fáctica? Esta fábula, este relato. ¿Cuál es la causa de la caída de un gobierno constitucional como Manuel Merino? De alguna manera esta fábula y este relato. Y sobre todo, ¿cuál es la causa de la elección de Pedro Castillo? El peor candidato de la historia, con claros vínculos con Sendero Luminoso,
esta fábula, este relato. Hoy se pretende decir que la centroderecha, porque no quiere el adelanto de elecciones, es el responsable de la crisis. Como si el sistema democrático o el sistema republicano de un país fuese eh, algo parecido a una federación universitaria o a una junta de vecinos de un edificio. Es decir, si en nuestra estrategia de poder eh, no estamos de acuerdo sobre cómo se van organizando las cosas, entonces desatamos una estrategia puchista, una estrategia de adelanto electoral. Bueno, eso es lo que ha venido haciendo la izquierda desde Vizcarra para acá. La izquierda está, digamos, en términos generales, ha intentado tres golpes de Estado o ha desarrollado tres golpes de Estado. El golpe de Estado de Vizcarra, el golpe de masas contra Manuel Merino, el golpe fallido de Pedro Castillo. Y Dina Boluarte no es sino el resultado natural de este escenario que construyó la izquierda durante 2 décadas. El Perú hoy, y con esto quiero culminar estas breves reflexiones, si no hubiera sido por este escenario o estas fábulas que construyó la izquierda, el Perú hoy tendría un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado. Porque desde el 2010 hubiéramos continuado creciendo sobre el 5 y el 6%, reduciendo 4 puntos de pobreza, y otra sería la situación a pesar de las fragilidades institucionales y la crisis política. Bien, amigos, gracias por su atención y espero que estos apuntes sirvan para entender dónde están las responsabilidades de la crisis actual. No se olvide de dejar su comentario y apretar la campanita, porque es la única manera como este medio, este canal, tiene posibilidades de seguir continuando. Muchas gracias.